Buenas, mi nombre es Dylan Rajiv Urbina Contreras, con número de cuenta 2018-2022-249. Yo vengo de la clase de Comunicaciones 1. Yo vengo a hablarles sobre el chat GPT. ¿Qué es chat GPT? Es una inteligencia artificial que es un modelo de lenguaje generativo que predice las palabras, lo cual hace que genere respuestas con más probabilidad de aparecer. En otras palabras, es un software de última generación que responde a todo lo que se le pregunta, como si fuera otra persona más que lo sabe todo. Tenemos cómo interactúa el chat GPT. Este interactúa de la manera más precisa posible, por lo cual si por ejemplo se le está ordenando sumar números y uno se equivoca y lo corrige como diciendo, ay, perdón, era 4 o 5 o así, el chat GPT no logra entender mientras que otros programas no podrían. Por ejemplo, como vemos el ejemplo de aquí, que se equivoca y aún así el chat GPT identifica el error y lo rectifica ella misma. Tenemos que el chat GPT utiliza redes neuronales, que, que estos son programas diseñados para poder hacer tareas, pero hay cosas que no se pueden programar, que solo nosotros sabemos hacer, como identificar un dibujo, como describir una cosa o varios ejemplos, o como escribir un número, porque hay miles de formas de escribir un número. Entonces, eso es lo que solo nosotros podemos identificar, mientras que el programa no. Entonces, para arreglar este problema, el programa tiene aprendizaje automático. Que este chat GPT utiliza el aprendizaje automático poco simple pero complicado de instalar, ya que la idea es que quiero que la máquina haga algo que no sé muy bien cómo explicar, lo cual la máquina con el aprendizaje automático toma de otros lugares ejemplos de lo que se le muestra para poder codificar y así escoger la respuesta correcta. Esto es lo que hace el programa ChatGPT. Agarra como ejemplo o agarra como ejemplo frases claves para poder identificar lo que se le quiere decir, lo que se le quiere hacer. Pero de ahí aparecen los problemas del lenguaje natural, que somos los de nosotros, ya que los ordenadores solo entienden números, no entienden palabras, solo números. Pero para arreglar este problema, todo esto se puede transformar en números con el código ASCII que lo utiliza el programa. En la red neuronal solo se debe de ver números, ninguna palabra, solo números, lo que hace que las palabras se transformen en números y con esto el programa puede encontrar patrones que se repiten y puede identificar lo que uno quiere decir. Por ejemplo, aquí tenemos de la red neuronal, estos números que están aquí ya están codificados, lo cual este era un párrafo en palabras, como en palabras naturales, pero se transformó en números codificados, lo cual el programa lo entiende como las palabras. De ahí estas palabras, al tener los patrones, el programa los identifica como tokens, lo cual los tokens son palabras. Al tener varios tokens se forman las palabras, lo que hace fácil la identificación de las palabras para el chat GPT. Estas palabras se clasifican en números, en ciertos números, como pueden identificar. No son números al azar, sino que los identifica en números. Después de eso, de identificarlos como tokens, viene el embedding, que, el cual es la nube que tiene a los tokens representados como un vector para mayor facilidad de encontrar las relaciones, ya que el chat GPT relaciona solo puede una palabra con miles de respuestas, por lo que debe tener muy en claro cómo relacionar lo que nosotros escribimos, por lo que parece que el problema se invente cosas de más de solo copiarlas. Por eso el programa es súper avanzado, ya que le da un poquito de, ya que como tiene una nube de referencia de la palabra, entonces puede ser que no es solo de copiar y pegar, que lo saca de otro lado, sino que ella
ella interactúa un poco con nosotros. ¿De dónde saca la respuesta ChatGPT? Todas las frases las saca de su sistema de embedding, y eso es el gran truco de la capacidad y el conocimiento de ChatGPT para poder decir cosas relacionadas con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí a la izquierda que me pregunta, juguemos solo que ahora me harás tú las preguntas a mí. Cualquier otro programa se quedaría un poco helado o no sabría qué decir, pero ChatGPT, como pueden ver, él comienza a responder, le comienza a preguntar, como por ejemplo, qué animal es conocido por ser el rey de la selva, cosas así, ya que por el embedding él tiene un montón de conocimiento pasado que ha estudiado, entonces él puede hacer varias preguntas. Entonces, de ahí tenemos el sapling, que Sapling lo que hace es que el ChatGPT tenga una cierta creatividad al navegar un poco más sin alejarse de la frase original, relacionando lo que podemos decir por lo que hace una conversación coherente. Por ejemplo, si nosotros le escribimos como, por ejemplo, un perro, Sapling, lo que le hace es, digamos, tiene un perro, ok, ¿qué le puedo dar a mi perro? ¿Qué, ¿Cómo puedo bañar a mi perro? Esas palabras las relaciona sin alejarse tanto de la frase principal. Eso es lo que lo ayuda el sampling al chat GPT. Y en resumen de todo lo que hemos hablado de cómo funciona el chat clamping, en resumen, el chat GPT es una red neuronal que aprende a buscar patrones en datos, los cuales le pasamos y busca millones de párrafos para crear tokens, los cuales utiliza para hacer una meta mental con cientos de parámetros y usa otros parámetros para clasificar cada uno de los términos, y luego gracias a esto, después de decirle una palabra, él la buscará en esos términos y relacionará de manera ordenada para poder responder las preguntas. Esta inteligencia artificial tiene el mejor sistema de aprendizaje y de búsqueda en la actualidad, la que la hace la mejor inteligencia artificial hoy en día, por lo cual es muy utilizada. Aquí termina la presentación, pero le mostraré ahora le mostraré el chat GPT. Ya estoy adentro del chat GPT y le haré unas ciertas preguntas del tema microondas de la tercera unidad de comunicaciones 1. Como primera pregunta, le preguntaré cómo funciona el sistema de radio de microondas con frecuencia modulada. Esta es mi pregunta. Entonces ahí está, ahí lo analizó y me la contesta. Podemos pararla en cualquier momento, claro, yo la voy a parar, ya mucha información. Como podemos ver, dice la pregunta, ¿cómo funciona el sistema de radio de microondas con frecuencia modulada? Claramente, el chat GPT se tardó casi nada. Creo que en un segundo se pudo haber tardado y me respondió que el sistema de radio de microondas con frecuencia modulada FM se utiliza para la transmisión de señales y toda la información que me dio. De ahí haremos la segunda pregunta, que es ¿por qué es necesario que la distancia eléctrica de un transmisor y de un receptor a cada una de sus antenas sea un múltiplo igual de longitudes de onda? Aquí está mi segunda pregunta, que es ¿por qué es necesario que la distancia eléctrica de un transmisor y de un receptor a cada una de sus antenas sea un múltiplo igual de longitud de onda? Ahí está analizando y me la contesta.
Me la contesta. Es importante que la distancia eléctrica entre el transmisor y el receptor a cada una de sus antenas sea múltiplo igual de longitud de onda para evitar interferencias en la señal y maximizar la transferencia de energía entre las antenas. Ahora vamos por la tercera pregunta. Haré la tercera pregunta. ¿Cuándo es importante utilizar la diversidad espacial y la de frecuencia juntos? Mi tercera pregunta. Y la contesta. Es impresionante. Es impresionante. Esta ChatGPT es muy impresionante, ya que contesta las preguntas demasiado bien. Ahora vamos por la cuarta. Que es ese para establecer las zonas de Fresnel. Esta es un poco más complicada, creo yo, ¿verdad? ¿Qué se debe de hacer para establecer las zonas de Fresnel? Para establecer las zonas se deben conseguir los siguientes pasos: determinar la distancia entre el transmisor y el receptor, calcular la frecuencia. Hostia. Qué gran respuesta. ¿Qué se debe hacer para establecer la zona de Fresnel? Y me dio los pasos a seguir, que me dice: para establecer la zona de Fresnel se deben seguir los siguientes pasos: determinar la distancia, calcular la longitud de onda, calcular el radio de la primera zona, el cual me da hasta la fórmula, me da, y me identifica cada una de las constantes de la fórmula. De ahí me dice calcular los radios de las zonas de Fresnel sucesivas utilizando las siguientes fórmulas. Dibujar en un perfil de terreno, y al final me dice: es importante tener en cuenta que las zonas de Fresnel deben de estar despejadas de obstáculos para garantizar una transmisión adecuada de la señal. Ahora vamos por la quinta pregunta. Le haré una quinta pregunta, que es ¿cómo funciona la zona de Fresnel? Y la contesta. Y la contesta. Y la contesta. Uy, le di generar de nuevo. Le di generar. Pero claramente. Pero al generar de nuevo, al generar otra respuesta, me manda otra respuesta, no la misma. Es impresionante porque no me tira la misma respuesta, sino que me da otra distinta, que es lo mismo. Y le haré una pregunta extra. Son 5 preguntas, pero le haré la sexta, que es esta. Le haré la sexta pregunta. ¿Por qué? Porque es importante el desvanecimiento en las radio. ¿Por qué es importante el desvanecimiento en las radiocomunicaciones? Vamos a ver qué me contesta. El desvanecimiento en las radiocomunicaciones es importante porque puede... El desvanecimiento en las radiocomunicaciones es importante porque puede afectar significativamente la calidad y la fiabilidad de la transmisión de la señal de radio. Es impresionante. Y bueno, como pueden observar, ya le hice 6 preguntas y me respondió claramente. La primera con su respuesta, la segunda con su respuesta, la tercera con su respuesta, la cuarta, la quinta, la sexta, y aún así le puedo poner regenerar la respuesta y me va a tirar
otra diferente, otra respuesta diferente. La verdad es una aplicación, un chat GPT es una inteligencia artificial muy buena, la mejor actualmente. Y espero hayan entendido, espero hayan entendido lo que es ChatGPT y cómo funciona. Y como pueden ver, como pueden notar, aquí está el ejemplo de cómo funciona, ya que le hice las preguntas y las contestó en 1 segundo o en 2 segundos. Se tardó muy poco para responderlas rápido. Y muchas gracias.